El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, escuchamos la forma como el libro del Apocalipsis nos describe una situación que podemos pensar es de bastante actualidad también para nosotros, y es el encontrarnos con el contenido del que él llama el librito, es decir, el contenido de la palabra de Dios, ese mensaje que nos llega con tanta frecuencia y ante el cual nosotros también llegamos a experimentar lo mismo que llegó a experimentar este mensajero, y fue que inicialmente le resultó dulce al paladar, o como respondíamos al Salmo 118, que dulce al paladar tu promesa. Este mensaje, entonces, bien sabemos que es agradable a nuestros oídos y nos gusta escuchar la palabra de Dios. Pero también llega un momento en el que se vuelve amargo, y ese momento en el que se vuelve amargo es cuando empieza el compromiso, cuando nos vemos confrontados con esa realidad que nos describe la palabra de Dios, y tenemos que reconocer con humildad nuestras limitaciones, tenemos que reconocer con humildad si verdaderamente estamos viviendo de acuerdo al querer de Dios o si hace falta corregir nuestra conducta, nuestro proceder. Allí es donde empieza lo amargo, lo difícil, allí es donde empieza el sentido de la prueba. Pero el Señor mismo también nos capacita para que seamos capaces de hacer que su mensaje continúe siendo agradable al paladar, que continúe siendo dulce para nosotros, incluso cuando comprometa nuestra vida y nuestras acciones, incluso cuando nos exija radicalidad en el seguimiento del Señor y en la vivencia de la práctica cristiana. Tengamos en cuenta, además, que el que recibe la palabra tiene el compromiso de compartirla. No es solo para guardársela, sino que de allí habrá de salir a dar testimonio, a anunciarla a otros, a invitar a otros hermanos a que degusten y se deleiten con la dulzura de la promesa del Señor y que también comprometan su vida de acuerdo a las exigencias que ella nos presenta. El Evangelio de Lucas describe la manera como Jesús realiza esta purificación del templo, expulsando a quienes hacían allí de mercaderes. Verdaderamente los evangelios nos dan testimonio que en Jesús se cumple lo que decían las antiguas escrituras: el celo por tu casa me devora. Y citando entonces esos pasajes del Antiguo Testamento, incluido el de la cueva de bandidos, les ayuda a reconocer que no están realizando lo apropiado ni lo agradable a los ojos de Dios. Ese no es el lugar para realizar estas ventas y ese comercio. Ha de respetarse el lugar para el culto y la adoración a Dios. Sacamos también una enseñanza para nuestra vida práctica, y es que nuestros lugares de culto, los templos en los que nos congregamos, son muy importantes, son unos referentes para la celebración de los ritos y para el encuentro de la comunidad, y que tenemos que concederles el lugar que se merecen, tenemos que darles el respeto que les corresponde, pero ante todo tenemos que cultivar también una actitud espiritual profunda que nos permita a nosotros vivir en todo momento y en toda circunstancia de acuerdo a esos lugares sagrados en los que nos encontramos, o en sintonía con lo que el Señor
dice en el Evangelio, saber que a Él le rendimos culto en espíritu y en verdad. Es decir, en el lugar donde nos encontremos, especialmente los lugares destinados al culto divino, pero parte de la persona, de los seres humanos, de esa comunidad congregada de bautizados. Lo fundamental es que haya convicción y certeza en torno a las realidades espirituales y que por eso las valoremos, que por eso las respetemos, que por eso les concedamos el lugar que les corresponde y finalmente que tengamos en cuenta el respeto que Jesús le inspiraba a aquellas personas. Todos estaban pendientes de sus labios, de lo que Él enseñaba y sus adversarios no pudieron hacer nada en contra de Él en aquel momento porque sabían que el Señor hablaba con autoridad y tenía la razón en lo que estaba haciendo. Que Él nos regale la abundancia de su Espíritu para que podamos descubrir siempre su voluntad y actuar de acuerdo a eso que Él nos manifiesta.